Estamos dando inicio al estudio bíblico del día de hoy titulado Porque cada vez tenemos más de su gloria. Cada vez tenemos más de la gloria de Dios. ¿Qué es realmente lo que estamos hablando en este estudio? Porque la gloria de Dios es lo que Dios le muestra a Moisés, lo que Dios le muestra al apóstol Pablo, lo que Dios nos muestra durante nuestras vidas como creyentes cristianos, como hijos e hijas de Dios. La gloria de Dios es un sinónimo a la bondad de Dios y es un sinónimo a la gracia de Dios y es un sinónimo a lo que porta el nombre de Dios. Así que en un sentido, hablar de la gloria de Dios es estar hablando acerca de la bondad de Dios, acerca de la gracia de Dios y acerca de lo que encierra el nombre de Dios, el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Porque cada vez tenemos más de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su bondad. La gloria de Dios se nos muestra de múltiples formas, pero en realidad, en esencia, es precisamente la bondad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a irnos a Romanos capítulo 5, donde leemos acerca de la bondad de Dios. Estoy leyendo aquí en el versículo 17. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, haciendo referencia al padre Adán, con mayor razón, ¿verdad? Aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo, que es el segundo Adán. Y así como el delito de Adán, versículo 18, puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida eterna, para que tengamos vida eterna. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, versículo 19, Romanos 5, muchos fueron constituidos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Estamos hablando del hecho divino de que cada vez tenemos más de la gloria de Dios, cada vez que se acerca la venida de nuestro Señor en el arrebatamiento de la iglesia, cada vez tenemos más de la gloria eterna de Dios. Y así como el pecado reinó, versículo 21, trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó, haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro amado Señor Jesucristo. Estos dos últimos versículos de Romanos 5 son tratados por Dios el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el capítulo siguiente. Es decir, el versículo 20, como en repetidas ocasiones hemos mencionado, se desarrolla en el capítulo 6 y el versículo 21 se desarrolla en el capítulo 7 de este libro de Romanos. Lo que estamos hablando es que cada vez tenemos más de la gloria de Dios precisamente porque la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, nos está alcanzando. La venida de nuestro Señor está acercándose a nosotros. Y mientras más cerca esté la venida de nuestro Salvador, más tendremos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su bondad. La bondad de Dios es un sinónimo a su gracia. Dios nos destina en Jesucristo para ser recipientes de vasos de misericordia donde sea Él quien deposita su gloria, su bondad y su gracia. Todo lo que Dios nos da lo recibimos por medio de Jesucristo porque Jesucristo es la misma gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios. Vamos a ver esto, vamos a irlo viendo en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo 16. Segunda de Corintios 3, versículo 16. Dice Dios aquí, Segunda de Corintios 3, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 14. Desde el 12. Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos se negaron a entender esto y todavía, dice la palabra, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender
pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Jesucristo. Nosotros somos transformados de gloria en gloria precisamente por la bondad de Jesucristo. Es la bondad de Dios, es la gloria de Dios, es la gracia de Dios la que nos va transformando. Versículo 15. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Versículo 16. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Así que nuestra misión en este mundo, el propósito por el cual Dios nos ha creado y nos ha dado su bondad, es para que reflejemos su gloria, para que seamos un espejo que refleja la brillantez de la gloria de Dios. Vuelvo a repetir aquí el versículo 18. Por eso, todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Cada vez tenemos más de la gloria de Dios, porque Él así lo ha destinado. Cada vez que se acerca más la venida de nuestro Salvador, Dios nos permite ser transformados por medio de su gloria en el hombre interior. Y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. La bondad de Dios entonces es un sinónimo de la gracia de Dios. Vamos a ver esto en Romanos capítulo 7. Romanos 7 del 1 al 6. Vamos a leer a continuación que vivimos en una presente dispensación de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, y que a través de vivir en esta dispensación es Dios quien nos permite conocer más acerca de su gloria. La gloria de Dios se nos da para transformarnos. Vuelvo a leer lo que leímos aquí en el versículo 18. Dice, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Algunos de nosotros podremos preguntarnos cómo es que cada vez tenemos más de su gloria, siendo que nosotros no estamos realmente cambiando mucho. Algunos dirán, pues es que yo sigo siendo la misma persona. Los cambios a los que Dios se refiere es en el hombre interior. Si te pones a pensar, cada vez estás entendiendo más acerca de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de su propósito en nuestras vidas. Y eso es lo que le va dando al hombre interior una transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la manifestación del hombre interior, la nueva creación de Dios se dará a conocer hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese y tome a la iglesia para sí. Hasta ese entonces, Dios nos mostrará la gloria que ha creado en nosotros. Por eso, lo que los ojos no ven, los oídos no oyen, ni ha subido en el corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para todos nosotros, y es lo que creemos por fe. Porque cada vez, dice la palabra de Dios, tenemos más de la gloria de Dios, y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Aquí se nos dice que quien nos está transformando de gloria en gloria es nuestro amado Señor Jesucristo. Es Jesucristo nuestro Señor actuando en el hombre interior, lo que hace que seamos transformados de gloria en gloria. Es la acción del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Por eso somos transformados de gloria en gloria. Vamos a ver esto en Romanos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. Padre, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor por tu bondad, porque realmente, Padre, a pesar de caer, a pesar de tropezar, a pesar de darle a esta carne las oportunidades, Señor, de dominarnos, pero de repente, Padre, nos damos cuenta que estamos bajo su yugo y el Espíritu Santo nos da el control nuevamente. Te damos gracias, Señor, porque aunque este mundo nos atrae y quiere ofrecernos ilusiones pasajeras, tu Espíritu Santo nos convence del pecado y nos da, Señor Dios, la convicción de ser hechos hijos de ti. Te damos gracias, Padre eterno, porque es tu obrar en nosotros lo que hace que Satanás no tenga victoria sobre nosotros. Eres tú en nosotros y no nosotros mismos. Te damos gracias por tu gloria, Padre, y por lo que la gloria tuya representa en esta dispensación
y en las edades que vendrán. Te damos gracias, Señor Dios, por todo. Próximamente el pueblo de Israel, que es tu pueblo, estará celebrando ya las fiestas santas, mi Dios, que tú le has dado en Levítico 23. Oramos por toda la nación de Israel, por todos los judíos alrededor del mundo entero, que tu bondad sea en ellos también, porque vienen tiempos y semanas difíciles, Dios. Siempre cuando inicia este ciclo de fiestas para tu pueblo, hay acontecimientos mundiales tremendos, Padre, y siempre ha sucedido así. Rogamos tu bondad y tu protección para Israel, y te damos gracias, Señor Dios, por el propósito que tú tienes para ellos como tu pueblo, y para la iglesia que es el cuerpo del Señor. A ti sea la gloria siempre, Padre, por lo que tú nos has prometido en Jesucristo. Que tú seas con cada hermano y cada hermana alrededor del mundo entero, Padre, en este tiempo de tregua. Gracias a ti por todo, Padre. Amén. Amén. Estamos leyendo Romanos capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En esta dispensación estamos sirviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu de Dios, y el régimen nuevo del Espíritu de Dios se caracteriza por su gloria, por su gloria. En la antigua dispensación, algo que podemos aprender y que podemos comprender es que Dios le mostró a Moisés su gloria. Es muy importante, es trascendente este pasaje que vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 33. Aquí nosotros encontramos algo que tiene que ver con la gloria de Dios, pero lo que nos ayuda a comprender, como Dios, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo, los libros escritos para Israel son para nosotros amonestación, consejo, ilustración, advertencia, y nos dan a conocer principios y características, atributos de lo que encierra el nombre de Dios. Estamos leyendo aquí en Éxodo capítulo 33. Cuando Dios le mostró a Moisés su gloria, lo que realmente hizo es proclamar su bondad. Repito, cuando Dios le mostró a Moisés su gloria, lo que realmente hizo fue proclamar su bondad. En el versículo 18 estamos leyendo Éxodo 33. Déjame ver tu gloria, suplica Moisés a Dios Jehová. Pero el Señor le contesta, voy a hacer pasar toda mi bondad. Lo que Moisés le pidió ver es la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Pero Dios le dijo a Moisés, mi gloria es mi bondad. Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Y realmente en la vida de todo hijo e hija de Dios, lo que realmente estamos experimentando al ser hechos hijos e hijas de Dios, es estar viviendo la bondad de Dios. Una y otra vez lo que nos sostiene es la gracia de Dios. Una y otra vez al ver milagros, al ver maravillas en nuestras vidas, al ver la intervención de Dios directa en aspectos y episodios de nuestras vidas tan importantes, lo que vemos es la bondad de Dios, y lo que tú y yo recordaremos cuando subamos a las nubes de gloria será la bondad de Dios. Lo que nos cubrirá durante la eternidad, por siglos y siglos haciendo la voluntad de Dios, es su bondad. Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti.
y delante de ti pronunciaré mi nombre. Cuando nos acordamos de nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, cuando nos acordamos de los momentos difíciles, de los momentos felices, de las tribulaciones, de las adversidades, de los rescates que Dios nos hizo, cuando nos acordamos de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, nuestras nietas, lo que vemos es la bondad de Dios. Igualmente cuando recordamos a nuestros padres, a nuestros familiares, a la gente que conocimos, que ya está con el Señor. Lo que recordamos realmente es la bondad de Dios. La experiencia de esta vida cristiana es vivir la gloria de Dios, es decir, experimentar su bondad. Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti y delante de ti voy a pronunciar mi nombre, porque el nombre de Dios es la bondad de Dios. Después de estos pasajes vamos a ir a Filipenses 2, versículos del 5 al 14. Y ahí encontraremos que nuestro Señor Jesucristo en gloria recibe un nombre que es por sobre todo nombre. Ese nombre de nuestro Señor Jesucristo es lo que es su bondad. Jesucristo es la bondad de Dios personificada. Dice aquí en el versículo 19, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti voy a pronunciar mi nombre, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Y si aquí tú y yo pusiéramos nuestro nombre, comprenderíamos que quien ha tenido bondad y misericordia sobre nosotros es Dios. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dijo también el Señor, mira, aquí junto a mí hay un lugar, ponte de pie sobre la roca, cuando pase mi gloria, te pondré en el hueco de la roca, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado, después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Interesante es contemplar lo que Dios nos dice en 2 Corintios 4, versículo 6, que vemos el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Es algo maravilloso porque Dios nos muestra su rostro en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4, 6. Estamos leyendo ya el capítulo 34, versículos del 5 al 8. Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo ahí con Moisés y pronunció su nombre, su propio nombre. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, Señor, el Señor, Dios tierno y Dios que es compasivo, paciente y grande en amor y en verdad. Estos son los atributos de Dios para nuestra existencia. Como hijos e hijas de Dios, Él ha sido compasivo, Él ha sido paciente, Él ha sido grande en amor y grande en verdad hacia ti y hacia mí, hacia todos nosotros. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor, y Él perdona la maldad, la rebeldía, el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. Rápidamente Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente porque se dio cuenta que estaba ante la bondad de Dios, ante la gloria de Dios, y dijo, Señor, Señor, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñanos. Porque en la antigua dispensación la palabra gracia no existe para Israel, lo que existe es misericordia o el favor, el ser favorecido por Dios. En la nueva dispensación, en la dispensación en la cual tú y yo estamos, la gracia de Dios nos cubre y cubre nuestro ser totalmente, de tal forma que Dios dice, el Espíritu Santo de Dios nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, Señor, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñanos. Esta gente es realmente muy terca, hablando de Israel, pero perdónanos nuestros pecados y maldad y acéptanos como tu pueblo, cosa que Dios ya había hecho en su corazón. Porque se dice en la palabra de Dios que cuando solo había un hombre, refiriéndose al padre Abraham, Dios ya había aceptado a su pueblo Israel. Vamos a seguir con esta idea que Dios nos da, porque Él pronuncia su propio nombre, versículo 9. Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo ahí con Moisés, pronunciando el nombre de Dios. Filipenses capítulo 2 del 5 al 14. Filipenses 2 del 5 al 14. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Vamos a irnos a Isaías capítulo 51, a la escritura que mencioné o hice mención de ella al decir que el padre Abraham era uno solo, pero Dios ya había visto a su pueblo en él. Estoy leyendo Isaías 51, óiganme todos los que quieren vivir con rectitud y todos los que quieren buscarme, dice el Señor. Miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham su padre y a Sara, la que les dio la vida. Cuando yo lo llamé, era uno solo, pero lo bendije y le di muchos descendientes. Dios ya había contemplado a su pueblo en Abraham. Nosotros estamos en Jesucristo, que es la simiente del padre Abraham. Nosotros estamos viviendo ya en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia de Dios, donde la gloria de Dios es traducida por su bondad, por su gracia. Y esto exalta el nombre, como leímos en Filipenses 2, el nombre que es por sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro amado Señor y nuestro Salvador. ¿Qué pasó con Saulo? ¿Cómo es que llegó a ser Pablo? ¿Qué pasó con Saulo? ¿Cómo es que llegó a ser Pablo? Estamos leyendo Hechos capítulo 8. Fue una transformación que solo la logró Dios a través de mostrarle su bondad, su gloria. Estoy leyendo Hechos 8 y del versículo 1 al 3, Saulo de Tarso. Aquel mismo día comenzó una gran persecución. Retrocedo al versículo 1. Habiendo dicho esto, murió, está hablando de Esteban, cuando fue apedreado, cuando dijo, mientras lo apedreaban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Todo esto lo vio Saulo. Habiendo dicho esto, murió y Saulo estaba ahí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Es la iglesia de los judíos que habían creído en Jesús de Nazaret como el Mesías, que empezó la iglesia con los 120 en el aposento alto en Hechos capítulo 2, y luego creció a 3,000 personas, Hechos capítulo 3, y luego aumentó a 5,000 y luego a 10,000, dice la palabra en el libro de los Hechos. Este es el Israel de Dios que se menciona en Gálatas 6. El apóstol Pablo hace mención del Israel de Dios. El Israel de Dios no es la iglesia que es el cuerpo del Señor. El Israel de Dios es formado por judíos en Judea, Samaria y Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Versículo 2. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia, pero a la iglesia del Israel de Dios, porque la iglesia, que es el cuerpo del Señor, aún no iniciaba. Y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y a mujeres y mandarlos a la cárcel. ¿Qué transformó a un hombre así? Vemos esta transformación en el capítulo 9, versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, que posteriormente Saulo era su nombre, pero también se llamaba Pablo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo.
Pues sí, porque se arrastraba a la gente a las calles y los perseguía hasta lejos, hacia ciudades lejanas, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles, les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, como Moisés. Él vio al Señor, él vio la bondad de Dios cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que vio no fue una acusación, sino la voz tierna del Señor que estaba hablando con él. Por eso cayó de rodillas, por eso cayó al suelo y estuvo 3 días sin poder ver, porque Dios le iba a permitir ver aquello que no se puede ver, como a ti y como a mí. Y que el Señor le había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos, hablaba del Señor Jesucristo con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Entonces vemos cómo Dios lo protegió porque le dio una encomienda. Vamos a ver esta encomienda en Hechos 26, versículo. Cuando se presenta ante el rey Agripa, estoy leyendo desde el versículo 16. Pero levántate, ponte de pie. Esta es la voz de nuestro Señor hablándole a Saulo, a Pablo. Ponte de pie porque me he aparecido a ti, o sea, él ha visto al Señor, para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. Te voy a librar de los judíos, te voy a librar de los no judíos, a los cuales yo te envío ahora. Te mando a ellos, versículo 18, para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino que caminen en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás. Pero cuando todo esto entró en el corazón de Pablo, él quedó ciego durante 3 días, y Dios le estaba diciendo: te voy a mandar para que les abras los ojos, pero Pablo estaba ciego. Te mando a ellos para que les abran los ojos y no caminen más en la oscuridad. Pablo no pudo caminar. Es más, la gente que lo acompañaba lo llevó a Damasco. Lo cargó, le ayudó a caminar para llegar a Damasco, para que no caminen más en la oscuridad sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia entre los santificados. Esta es en esencia la bondad de Dios para nosotros, la gloria de Dios para nosotros, que nos transforma de gloria en gloria. ¿Qué nos transforma? Nos transforma el hecho de reconocer que Jesucristo dio su vida por nosotros. Vamos a Colosenses 1, versículos 10 en adelante. Aquí leemos que lo que nos transforma es el hecho de reconocer que ahora hemos sido reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo hacia con Dios el Padre Celestial. Hemos sido llevados de nuevo al Edén, a la comunión con Dios. Estoy leyendo Colosenses 1, versículo 9. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no dejamos de orar por ustedes y de pedirle a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad, y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocer de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportar todo con mucha fortaleza y paciencia. Entonces, para muchos de nosotros el vivir a veces se hace monótono, cansado. A veces entramos en periodos donde no supimos ni cómo es que entramos así, pero tenemos pruebas o tribulaciones o inconveniencias y creíamos que nuestra vida iba a ser otra, pero resultó ser otra. No como nosotros nos la pensábamos, sino que decíamos: cuando pase esto y lo otro ya voy a poder hacer esto, voy a poder... Y nos encontramos con el hecho de que hay otras circunstancias que no contemplamos y nuestra realidad es otra. Pero Dios mismo nos dice: así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Dios no quiere que soportemos a regañadientes, porque Él no es un Dios que nos dé cobardía. Dios dice que nos ha dado amor propio, dominio propio, y que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor,
de dominio propio. Entonces, Dios quiere que soportemos todo, pero con mucha fortaleza y con mucha paciencia y además con alegría. Además con alegría. Así que la próxima vez, hermano, hermana, que tú y yo reaccionemos en nuestra carne, como mencionamos al inicio de este estudio, y a veces nuestra carne nos domine, y reaccionemos con crítica, con queja, y además sintiéndonos que somos los más miserables del mundo y nos tengamos autocompasión, debemos de darnos cuenta que el Dios que nos sostiene es todo poder y que Él es el que nos da en su gloria la fortaleza, la paciencia y la alegría para soportar todo de buena gana, de buena gana. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a su familia. Y esto es algo maravilloso porque somos parte de la familia de Dios. Realmente, a pesar de cualquier adversidad o circunstancia, nuestra vida es la más hermosa que pueda ser. Dios nos libra del poder de las tinieblas. Dios nos lleva al reino de su amado Hijo, al reino celestial, versículo 14, por quien tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados por su sangre, que Él derramó en la cruz. Esto es parte de la gloria de Dios. Y la otra parte de la gloria de Dios está también en este versículo. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo para tener parte en la herencia, como se menciona en el versículo 18, para heredar lo que Dios ha prometido a nosotros. Y esa herencia es lo que contiene el nombre de Jesucristo, que es por sobre todo nombre. Tan es así que en las edades por venir, Dios continuará proclamando su nombre. Lo que inició en Moisés, lo continuará haciendo por la eternidad. Vamos a ver esto en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, y posteriormente nos vamos a ir a Romanos 6. Y vamos a leer este pasaje que en la mente de Dios, nuestro Padre Celestial, representa lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cuando Él expiró y murió, dio su espíritu al Padre, nosotros también dejamos de vivir en el viejo yo. Cuando Él fue sepultado, nuestro viejo yo fue sepultado. Y cuando Él resucitó y dejó la tumba vacía, nosotros en la mente y en el corazón de Dios, nuestro Padre Celestial, dice que nos ha resucitado, Efesios 2:6, y nos ha sentado con Jesucristo en los lugares celestiales. Esto vamos a leer en Romanos 6, del 1 al 14. Pero estoy yéndome primero, como mencionamos, a Primera de Timoteo 1. Estoy leyendo lo que es el testimonio del apóstol Pablo y de cómo Dios lo utiliza precisamente para ser el primer ser humano en esta presente dispensación que leímos en Romanos 7:6, la dispensación del Espíritu y de vida, en ser puesto por Dios el Espíritu Santo en la iglesia que es el cuerpo del Señor. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas. Pablo muchas veces se sintió débil, muchas veces se sintió incapaz. A pesar de que tuvo una educación tremenda, ¿verdad? Y fue uno de los alumnos principales de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los 70 hombres más importantes en Israel que perteneció al Sanedrín. Pero estamos hablando aquí de que Pablo muchas veces no tuvo fortaleza, la recibió del Señor, porque continuamente su carne le hacía pensar que él era el menos capaz para representar al Señor, porque persiguió a la iglesia. En muchas ocasiones él lo menciona. Dice aquí, doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas. No tendría caso que Dios le diera fuerzas a Pablo si él no tuviera necesidad de recibir fuerzas. Precisamente Dios le da fuerzas al que no tiene fuerzas. Así que hermano, hermana, tú y yo muchas veces nos sentimos incapaces de seguir, incapaces de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, es que no soy digno, es que no merezco, es que no puedo. Entonces Dios nos da fuerzas. Dice aquí, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel. Aquí está el meollo de todo. La gloria de Dios nos considera en Jesucristo fieles y nos considera en Jesucristo capaces para hacer el servicio
al cual Él nos ha llamado. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra Él, yo lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios me ha tenido misericordia porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Nuestro Señor derramó abundantemente su gracia, su gloria, su bondad sobre mí y me ha dado la fe y me ha dado el amor que podemos tener gracias a Jesucristo. Esto es muy cierto y todos deben de creerlo, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero o yo soy el primero. ¿El primero en qué? No en ser el más pecador, no. El primero en ser salvado para ser parte de esta iglesia que es el cuerpo del Señor. Pero tuvo Dios misericordia de mí para que Jesucristo mostrase en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Romanos 6, como le mencionamos, Romanos 6, del versículo 1 hasta el versículo 14. El pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, estamos leyendo ahora Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Ahora, hermanos, quiero, dice la palabra de Dios, ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, ¿qué fue lo que transformó al apóstol Pablo?
Por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Su gloria para conmigo no ha resultado en vano. Es decir, la gloria de Dios no resultó en vano para con Pablo. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino ha sido Dios, que en su gloria, dice la palabra de Dios, me ha ayudado. Lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado y esto es lo que nosotros creemos. Dios nos enseña en la presente dispensación de la gracia de Dios, que es el Padre Celestial, quien declarará, quien pronunciará. Esto es algo maravilloso porque es Dios mismo, el Padre Celestial, quien estará dando su declaración, estará pronunciando Él mismo su propio nombre. Y lo hará, obviamente, en amor a nuestro Señor Jesucristo. Lo hará en los siglos que vendrán, en las edades que vendrán. Y esto lo hará, repito, por amor a nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios es la bondad de Dios y es precisamente la gracia de Dios. Y así como mencionamos que Israel en la dispensación pasada tenía las misericordias precisamente de David, Dios en esta dispensación nos dice que Él nos muestra su gloria por sus propias misericordias. Estoy leyendo Romanos capítulo 12. Por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Dios nos enseña que en esta dispensación lo que nos sostiene es la misericordia de Dios. ¿Para qué nos sostiene la gloria de Dios? Vamos a ir a Efesios para ir concluyendo este estudio. Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que Dios hará en las edades que vendrán, en los siglos venideros? Efesios capítulo 2 nos habla acerca de nuestra salvación. Antes, versículo 1, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y a causa de los pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en aquel tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios, aquí Dios nos está mostrando su gloria, pero Dios, que es tan misericordioso. Entonces sabemos que las misericordias que nos muestran la gloria de Dios son precisamente las misericordias del Padre Celestial que Él promete tener, le promete a Jesucristo tener para todo aquel que crea en su obra redentora. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos ha dado vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la gloria de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Jesucristo en el cielo, en los lugares celestiales. Hizo esto para demostrar en los tiempos que vendrán su generosidad, su bondad, su gloria y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios hemos recibido la salvación por medio de la fe. Esto es por gracia, no es algo que nosotros hayamos alcanzado, sino que es un don de Dios. No es el resultado de nuestras propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Así que vemos que Dios proclamará su bondad, su gloria, su gracia, exaltará su propio nombre en las edades que vendrán. Vamos a terminar leyendo 1 Corintios 1 del 18 al 31 y posteriormente 1 Corintios 3 del 18 al 23. Repito, 1 Corintios capítulo 1
del 18 al 31. Si de algo o de alguien debemos gloriarnos de lo que Dios el Padre Celestial hace en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 1, del 18 al 31. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estoy leyendo 1 Corintios 3, 18 al 23. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio. Después de esta escritura vamos a concluir con 1 Corintios capítulo 13. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Lo que nos sostiene como creyentes cristianos, como hijos de Dios, es precisamente el amor de Dios, que es otro sinónimo a la gloria de Dios. Entonces hemos visto que cada vez tenemos más de su gloria, es decir, cada vez recibimos más de su bondad, cada vez recibimos más de su gracia, porque lo que nos sostiene es el amor de Dios, que en sí está encerrado en el nombre de Dios, el cual él proclamó delante de Moisés y proclamará en las edades por venir a todo el universo creado, visible e invisible, especialmente, como dice Dios, llámese tronos, potestades, principados, que están en Jesucristo. Él dará a conocer la bondad que ha tenido para con nosotros. Lo que nos sostiene realmente es la esperanza de Dios, Cristo en nosotros, la esperanza de vida. 1 Corintios 13, del 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria a Cristo. Dios nos dice aquí, cuando yo era niño, hablaba, pensaba, razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora, dice Dios, el Espíritu Santo a través de Pablo, vemos de manera indirecta. Por eso reflejamos la gloria de Dios. Vemos de manera indirecta como un espejo o como en un espejo. Vemos borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Por eso, nadie está siendo ahorita consciente en plenitud de la transformación que Dios hace en el hombre interior, porque es algo espiritual. Por eso vemos borrosamente. Dios está obrando en nuestro hombre interior, y cuando Él venga, cuando Jesucristo nuestro Señor descienda y tome a la iglesia para sí, en ese día nosotros veremos realmente lo que Dios hizo en nuestro espíritu. Y conoceremos la gloria de Dios, porque dice la palabra que nuestros cuerpos serán transformados con cuerpos gloriosos semejantes al de la gloria de Jesucristo. Semejantes al de la gloria de Jesucristo. Ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día le veremos cara a cara. Cuando le veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, lo que veremos será su bondad y nosotros reflejaremos esa bondad. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero llegará un día en el que yo comprenderé o conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre en Jesucristo. Tres cosas hay que son permanentes. La fe de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios considera como lo que necesitamos para ser hechos justos. La esperanza bienaventurada de la cual Dios nos habló, precisamente a través del apóstol Pablo, que recibiremos una herencia entre los santificados, y el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones porque la sangre de Cristo perdonó nuestros pecados. Lo que permanece es el amor de Dios, es decir, el resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que el amor jamás dejará de existir, versículo 8. Y de esa manera nosotros comprendemos que somos transformados de gloria en gloria porque el amor de Dios no nos dejará nunca. Por eso dice la palabra en otra escritura, en Romanos 8, que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque cada vez tenemos más de su gloria, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. A Cristo sea siempre toda nuestra adoración. Padre, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor, porque Él es quien está transformándonos a través de las misericordias tuyas que le prometiste en la eternidad. A ti sea la gloria, Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, ahí hay libertad. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias porque tu bondad siempre nos acompañará por toda la eternidad, y porque es tu amor, tu gracia, tu gloria, tu bondad, la que realza el nombre que es por sobre todo nombre. Y ese nombre, Señor Dios, es lo que tú nos has dado en Jesucristo. Por eso la gloria de Cristo está en nosotros cuando le veamos cara a cara y cuando seamos transformados con cuerpos gloriosos semejantes al de la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo, para aportar tu amor, para aportar tu gloria, para aportar tu bondad en las edades que vendrán. A ti sea siempre toda nuestra adoración, Padre, en Jesucristo, nuestro Señor. Amén.